Nos encontramos en la mañana de hoy con el doctor Eduardo Santiago del Pin. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Saludos cordiales, amistosos, mucho aprecio, mucho cariño y felicitaciones por esta gran obra de celebración de 75 años. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros en la Escuela de Medicina, cuéntenos dónde nació. Villa Palmera, Santurce, Puerto Rico, Barrio Obrero luego, Santurce, Parada 15, etcétera. Y ahí estuve en todas las escuelas, escuelas públicas, escuelas privadas, ah, con un apoyo extraordinario de mis padres, ¿Y que ya cómo, estaban divorciados, by the way. y cómo recuerda esa infancia, esos primeros años de vida en Santurce? Bueno, lo que se hace un niño, y jugar con compañeros y meterme en deporte. Doctor, una vez usted termina sus estudios superiores, ¿a qué universidad usted aplicó? La Universidad de Puerto Rico, ¿Y en qué facultad estuvo en la Universidad de Puerto Rico? estudios generales, estudios generales, después ciencias naturales. Yo tenía, antes de empezar en la universidad, era un lector ávido, bilateral, bilingual, y había leído una obra que se trataba de un neurocirujano canadiense. Y ya como que yo tenía la piquiña supratentorial de que iba a estar en la medicina de alguna manera. Así que era Universidad de Puerto Rico, naturales, y si tenía los quilates y mi mamá podía pagarlo, pues entonces la escuela de medicina. ¿Cómo recuerda ese día cuando llegó la notificación que fue aceptado? Excelente, excelente. Sorprendente y no sorprendente. Alegría. Me monté en una guagua, ya no tenía carro, y entonces fui a llenar los papeles a la UP. Y ese primer año de escuela de medicina, ¿cómo lo recuerda? No, es que tengo que ir al primer año de la Universidad de Puerto Rico. Eran estudios generales. Lo que se hacía en ese momento, que no se hace en este momento, era filosofía, era historia, y eran todas los datos, humanidades, por supuesto. Y ese tipo de formación en retrospecto me formó a mí algo que se vería más tarde en mi carrera como médico. Y una vez llega a la escuela de medicina, ¿cómo Ar fue ese proceso? Arranco por ahí en adelante, como cualquier otro estudiante de medicina, pero las cosas cogen un giro en especial, porque yo tenía que hacer investigación en el verano porque me ganaban los chavitos. Y la persona que fue mi mentor, yo ahora lo puedo llamar mentor, fue el doctor Edward Nelson, que era el jefe del departamento. Y doctor, mientras usted está realizando esos 4 años de formación, ¿cuándo usted supo qué especialidad usted quería hacer? Yo no sé ni ahora, después, ya, ya retirado, porque la formación que yo busqué siempre era una formación integral. Yo quería coger lo que más condiciones tuviera y no había de otra, era medicina interna. Pero por otro lado me atraía mucho la cirugía y me atraía por la cuestión de que podías resolver en el acto. Una impaciencia innata me llevaba a una carrera que pudiera resolver rápidamente los problemas que aquejaban al paciente. Y una vez que usted esté interesado por la cirugía, ¿dónde va a ser el internado? El año en que yo terminé mi escuela de medicina se abrió el internado, lo que se llamaba el Straight Internship. Había un Straight Medicine y un Straight Surgical. Todos los compañeros míos volaron al Straight Surgical. Yo dije, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es medicina, porque ahí es que yo quiero aprender qué aqueja al paciente quirúrgico y no solo qué condición tiene que yo tenga que operarlo. Así que cogí un rotatorio que me fue de maravilla. Eso fue el segundo hito en mi formación. El primero fue Nelson, mi segundo hito fue el internado rotatorio, donde roté por pediatría, cirugía, OB-GYN y medicina, y donde estuve en contacto con otras personas que me fueron marcando en mi mente los distintos componentes del paciente enfermo. Doctor, aparte de la cirugía, ¿tiene alguna otra formación, alguna subespecialidad? Sí, bueno, sí, cuando terminé
fui a la Universidad de Minnesota a aprender trasplante. Y la razón para... Yo quería ser cardiovascular. Todo el mundo quiere hacer cardiovascular porque es una cirugía bella. Pero ¿qué pasa? Que a mí me interesaba la investigación. ¿Por qué? Porque me marcó el doctor Nelson desde el primer año de medicina. Y ahí no había, yo interpretaba tanta investigación. Así que había investigación en inmunología. Me fui a Minnesota, mandado por el gran jefe, que era el doctor Rafucci, que me tiró un frasquito de inmunosupresores una vez y me dijo, toma, para que lo empieces a usar cuando vayas a Minnesota a hacer trasplante. Ese era como un mandato celestial, ¿no? Así que fui allí donde también hice una maestría en cirugía, pero básicamente en inmunología. Doctor, cuéntenos cómo usted vio y cómo ha visto nuestra escuela de medicina en los últimos años. ¿Qué nos puede decir? ¿En qué sentido me lo dice? Hay unos elementos que no se enfatizan cuando se hacen narrativos históricos. Los narrativos históricos usualmente son de personas y usualmente son de flujo administrativo, por decirlo de esa manera. Pero yo he podido percatarme que desde el principio esta universidad era una universidad integradora y flexible. Eso no se enfatiza y yo quiero enfatizarlo. Y voy a dar como ejemplo lo mío. Es integradora y es flexible. El ejemplo es desde el primer año de medicina. El doctor Nelson me dijo, ¿quieres hacer investigación conmigo? Va a ser en la rotación de las rodillas. ¿Qué? Que tiene que eso que ver con nada en el mundo. El modelo él me ayudó a hacerlo para rotar las rodillas. Fui al campo, estuve con 100 jíbaros y la pregunta experimental era si la rotación de la rodilla del jíbaro de aquí es distinta a lo que se habla en la gente, que se ñangota con 2 rodillas. El de aquí se ñangota con una rodilla. Parece una cosa sin impacto, pero sí, lo tiene, un impacto clínico en ortopedia grande. De fin, hice eso y el otro verano hice rotación en el hombro de los macheteros, que debieran tener más flexibilidad en un hombro. El concepto, la pregunta experimental, el diseño, el modelo, la maquinaria para hacerlo, el análisis después estadístico, eso me lo enseñaron. O sea, no es que yo soy un investigador innato, yo tengo 300 publicaciones. Es que este fue el señor que sembró la semilla y en ese sentido es integrador, porque él era anatomista. De hecho, termina él, se retira, yo termino medicina y nos seguimos escribiendo hasta que me escribió la viuda que había muerto. En otras palabras, había amistad, ese tipo de integrar distintos componentes en el individuo joven, que incluye amistad y un tipo de relación un poco más cercana. Eso yo lo aprendí en mi escuela. Ese es el concepto que quiero enfatizar de integración. Y lo hice a través del ejemplo de Edward Nelson. Román Franco lo hizo con Chepi, con el doctor Shepsenbol. El obituario de Shepsenbol lo escribí yo cuando falleció. Y Shepsenbol, nos seguimos escribiendo toda la vida. Es una amistad enorme. Y su huella estaba en Román Franco, la de Nelson estaba en mí, pero cada uno de nosotros tenía una persona que recibió unas guías, unos mandatos que iban más allá que cortar y coser. Doctor, ¿y esa integración, cómo usted la vio a través de su carrera estando aquí con nosotros en la Escuela de Medicina? Bueno, entro en el departamento de cirugía con unas metas. Gradualmente entro en distintas subespecialidades. No había residencia en ortopedia, no había en neurocirugía. Así que los residentes, nosotros de cirugía general, entrábamos ahí. Hablábamos de tú con algunos de la facultad. Recuerdo a Manuel Guzmán López, Maño, y él me llama una noche, Eddie, hay un paciente con subdural, tiene tales y tales cuadros en sala de emergencia. A ver si tú puedes hacerle unos
rotitos en la cabeza para resolver lo que parece ser un subdural. Y yo le dije, ¿cómo no? Yo voy para allá ahora. Y ese tipo de... no es familiaridad, es un segundo lenguaje que había con la facultad. De nuevo, es parte de la cuestión de integración. Es una integración vertical de mentoría que vale reseñar porque eso se aprendió en esta escuela de medicina. Y entonces nada, fui a Minnesota y llegué de Minnesota con el mandato de desarrollar trasplante en Puerto Rico, inmunología en Puerto Rico. Y dije, pues chévere, pero tenemos una plaza nada más, que es cirugía experimental, que como dicen en México, no, pues no hay de otra. ¿Qué otra cosa voy a hacer? ¿Voy a recibir un salario por ser jefe de este laboratorio? Sí. ¿Cuáles son los recursos? El doctor Sorrentino y el doctor Rafucci habían diseñado lo que es hoy el laboratorio en el 10º piso de este edificio, ¿no?, de cirugía experimental. Y yo lo cogí con la fama que tenía, que era el laboratorio de perros. Mándalo para el laboratorio de perros. Pero yo no lo vi así. Yo lo vi como un laboratorio para hacer investigación. Abrí el laboratorio a otros departamentos, sobre todo a neurocirugía, para que hicieran experimentos en primates, que se hicieron y se publicaron. Lo abrí a los patólogos para hacer experimentos en ratas y en ratones, que eran los modelos experimentales importantes en inmunología. Y le di el formato administrativo necesario, cómo uno hace una propuesta, cómo uno hace un reporte anual y todas esas cosas. Yo en el proceso aprendí cómo uno es jefe. Eso yo lo aprendí ahí. Pero ese aprendizaje que yo lo veo ahora como que fue obra mía, no, es que esto es lo que propicia a nuestra escuela de medicina, el crecimiento integral de la facultad, por supuesto la facultad que tiene interés, porque hay una persona que viene a ser conferenciante, pues ese es su rol en la vida. Pero si vas a estar de director en algún sitio, tienes que aprender de qué se trata ser director, que como bien sabe, es totalmente distinto ser director de un departamento o ser decano, plazas que yo tuve, decano asociado, etcétera. Así que todo eso, pues yo lo aprendí en ese sistema. Quizá una de las cosas que más, porque uno tiene que mirar los resultados del impacto que ese tipo de formación tuvo en mí, fue las publicaciones que tuvimos. Y lo mejor es el artículo de la doctora Norma Cruz, que debe salir publicado en el Puerto Rico en Sciences Journal. Ella fue una directora por un montón de años también. Pero en mi época sacamos nosotros 15 papers, sacamos 5 jefes de departamento. ¿Que se formaron conmigo? No, se formaron en el concepto global de una escuela que era integral e integradora. Y después pues se le pasó a otras personas que también todos han sido personas que han publicado mucho y le han dado lustre a esta escuela de medicina, y los que han salido de ese laboratorio han sido jefes, incluso después de mí. Y voy a mencionar uno en particular. Cuando Pedro Rosselló estuvo a cargo del laboratorio, Luis Morales se formó con él. Luis Morales eventualmente gravitó conmigo a trasplante de órganos, y él fue uno de los que desarrolló la donación de órganos en el país. Así que estás hablando de un impacto grande, y ese impacto comienza con los pininos de un laboratorio y una rotación de un año de cirugía experimental, con todos los conceptos que están ahí envueltos. El caso de trasplante es otro ejemplo de integración, pero ya a un nivel más alto. Ok, empieza trasplante. Ok, pues chévere, necesito un taller. Vamos a buscar un taller en algún lugar. Claro, tiene que ser un hospital. Pues, ¿dónde tiene que estar esto? Pues el taller de la Universidad de Puerto Rico, universitario, centro médico. Wrong. No, porque las dependencias que tú utilizas en trasplante, patología, inmunopatología, medicina nuclear, radioterapia, eso está en otros edificios. Y a las 3 de la mañana un paciente con una condición grave no lo puedes estar corriendo por todos lados. Ok, pues Santiago, empieza a moverte.
ese mandato empieza a moverte, no es motu propio, pero obviamente está Carlos Eduardo Giró, de decano, está el doctor, están otros doctores decanos que me decían, tú tienes que buscarlo y resolverlo y lo traes aquí. Ese tipo de flexibilidad, que es la otra palabra mágica, lo tenemos aquí en este sitio. Soltura para tomar decisiones. Existen burocracias institucionales, existen aquí, existen en veteranos, y eso uno lo ve como algo que lo arropa y le hace difícil desde la permisología hasta los reportes, etcétera. Pero en realidad en el proceso creativo le dan la libertad completa. Así que yo empecé a buscar por ahí y fui a Pavía y fui a Bayamón y fui al otro hospital que queda por allí de casa. Y no había manera de yo de conseguir dónde empezar el trasplante. Y entonces vino, ¡pam!, bombillita, veterano. Ah, pues vamos para veterano. Ya veterano tenía cierta unión con la escuela de medicina. Porque habían algunas rotaciones. Y la facultad de allí, algunos de ellos eran facultad de la escuela de medicina. Y toqué a la puerta y se abrió la puerta y comenzamos. Pero no comenzamos el primer día. Tomó 5 años empezar con el primer trasplante. ¿Por qué? Porque hay una serie de estructuras con las cuales tienes que cumplir. Iba a decir limitantes, pero no son limitantes. Es que las tienes que cumplir, punto, end of story, porque es dinero federal el que va a entrar ahí. Así que cumplimos con todas las cosas y empezamos a hacer los trasplantes. Y en el proceso, pues, pudimos hacer un sinnúmero de trasplantes. De hecho, un amigo de papi que vivía, era vecino incluso de él, que era jefe de una entidad del gobierno de aquí. Dame 5. Me llamó un día. Me decía, Eddie, tengo $1 millón para darle a veteranos porque están haciendo trasplantes y Medicare los paga y veterano no quiere cobrarlo. Mira a ver qué tú puedes hacer. Ese tipo de flexibilidad, pues yo toqué en la puerta del doctor Eli Ramírez y le dije, doctor Eli, hay esto y hay $1 millón. Y él lo canalizó, él era el director, él lo canalizó entonces dentro del sistema de veteranos y se empezó a recibir ese dinero. Poco sabía yo que un año más tarde me llamó Eli y me dijo, Eddie, hay un problema, estás operando mujeres y niños, aquí eso es lo que hay. Son monísimos, son bellos corriendo todos esos nenes por el hospital, pero veteranos es de hombres, tienes que buscar más trasplantes para hacer en hombre. Y yo le dije, Eli, no hay. Y entonces ahí que vino la famosa decisión, pues te vas a tener que buscar otro sitio. Y yo le dije, ok, pues chévere. Es empezar de nuevo, pero de nuevo estamos en un sistema integrador y flexible. La obra de veterano terminó con 135 trasplantes, un libro de texto de 600 páginas, 10 publicaciones, 10 papers. Fundamos una sociedad internacional y tuvimos estudiantes graduados de maestría y PhD, incluso de la UPI Río Piedra, no necesariamente de acá. Así que, y se aprobó un fellowship. Así que, esas son cosas que surgieron de veteranos, pero lo que yo empujo y mi enfoque y mi empuje en esta entrevista y en otras que, ¿verdad?, me brindes la oportunidad de hablar, es que esto es Escuela de Medicina con un hospital de la Escuela de Medicina. Así que las publicaciones, todas mis publicaciones y mis libros salen Universidad de Puerto Rico, Escuela de Medicina y Hospital de Veteranos o Hospital Auxilio Mutuo, según sea el caso. Así que sí, eso tiene una importancia enorme, el que la escuela dé crédito a otras instituciones y se sirva de la creatividad que ocurre en otras instituciones que son parte de la escuela. Bueno, empiezo a tocar puertas de nuevo porque me tengo que ir y voy a los mismos sitios, ¿no? Pavía, Bayamón, el Presby,
pero eran los mismos argumentos en contra. Universitario, Tato Burger, el jefe de centro médico en esa época. Bueno, en fin, resulta que el señor Aurelio Yadó, una figura legendaria en la administración de servicios públicos en Puerto Rico, era mi amigo personal, porque cuando yo fui chief resident, él estaba a cargo de salud en el área y yo conseguí que me habilitaran unos cuartitos en el universitario para los residentes mujeres y una serie de facilidades y que me asignara personal y todo. La cuestión es que ya estábamos a nivel de persona, Tato, tú. Pues yo lo llamé, Tato, tengo un problema. Y me dijo, ok, vamos a ver si Auxilio puede ser el centro de trasplante. Habló con don Manolín Romero, ambos han fallecido, que en paz descanse, y ellos hicieron los estudios de rigor, pues son administradores, tienen una responsabilidad, y dijeron, sí, puede ser. Así que vamos a empezar. En 2 años tomó el darle forma, y yo nuevamente tuve, por supuesto, que darle el formato administrativo, educar la institución, asegurarme de que los laboratorios sabían qué era lo que se iba. Era lo mismo que hicimos en veteranos. La cuestión es que todos los contratos, hacer un contrato en particular que tiene importancia y que es vigente el día de hoy, es el contrato para tener residentes allá. Ese contrato lo escribimos nosotros. En esa época, los que estaban era PJ, Pedro Juan Santiago y Norman Maldonado, estaban en la cabeza institucional. Ellos me dieron mano suelta y vamos a ver qué tú puedes hacer para mudarnos al Auxilio. Obviamente ellos conocían a Tato Yadó, así que había ya la relación personal. El contrato yo lo hice, entre comillas, yo no sabía hacer el contrato. Yo hice el contrato, pero eso fue avalado por el decano, por el rector, etc. Y lo llevamos al Auxilio. Un contrato educativo, vigente hasta el día de hoy, porque se tomó como pieza fundamental para que otras rotaciones ocurrieran. Primero trasplante, luego cirugía, luego medicina, OB/GYN también, y ahora es un contrato muy abarcador educativo que casi lo hace un hospital integrado y no solo afiliado. Y esa cosa hay que resaltarla, porque son parte de aquí. ¿Y por qué son parte de aquí? Pues te voy a decir por qué son parte de aquí. Y voy a leer de mi rotación como jefe de ese departamento. Tuve un departamento de 100 personas, pago por el hospital, pero sirviendo a la Universidad de Puerto Rico. Eso hay que resaltarlo. En ese proceso terminamos con 300 publicaciones, incluyendo ensayos. Esas publicaciones todas decían From the Department of Surgery, From Transplantation, Auxilio Motos Hospital and the Department of Surgery, University of Puerto Rico. Si eran en inglés, en español, pues lo que fuera. 300 publicaciones de un solo sistema. Eso hay que resaltarlo. 3 libros de trasplante, 2 de ellos libros de texto, uno de ellos de casi 1000 páginas. También con lo mismo, estamos trabajando ahora en una tercera edición del libro de trasplante junto con un mexicano. Y, por supuesto, otro libro de texto con respecto a los trasplantología en Puerto Rico. Doctor, perdone que le interrumpa, y como estamos cortos de tiempo, usted, siendo parte de esta historia de éxito de la Escuela de Medicina, de nuestros estudiantes, si usted pudiera darle una recomendación, un consejo a un estudiante que probablemente nos está viendo ahora, que está pensando en solicitar a nuestra Escuela de Medicina, que está oyendo esta conversación entre nosotros, que quiere ser médico, tal vez cirujano, pero quizá opte por una carrera como la que usted obtuvo de trasplante, ¿qué usted le podría aconsejar a este Que estudiante? está en el sitio flexible, que es un sitio lleno de opciones, que es un sitio que tiene interrelaciones. Aunque en papel y oficiales existen, en realidad es esta conversación de pasillo la que le va a decir, mira, yo creo que tienes un posible proyectito ahí con enfermería o con salud pública. Esa dinámica integradora existe en esta institución, de manera que no solo tiene las carreras clásicas, medicina, cirugía, OB/GYN, pediatría, salud pública, etcétera, sino que tiene otra serie de carreras que no aparecen escritas en ningún sitio y que son opciones que después los convierten en líderes. Esta es una escuela que a través de la flexibilidad y a través de la integración es una formadora de líderes. Líderes en las disciplinas médicas,
salubristas, de lo que sea. Aquí en Puerto Rico, que es lo ideal, porque nutre al país de niveles superiores. O en otros países también. En otros países hemos formado líderes de América Latina, hemos formado líderes que están en Europa. De manera que estas dos características, la flexibilidad y la integración, la capacidad de integrar, la capacidad de reaccionar con el estudiante, con el individuo, le abren las puertas a uno a tantas opciones extraordinarias. Y eso, por supuesto, no solo por la oficialidad, sino por la integración entre facultad y estudiantes que hay. Un minuto. De esa relación con Auxilio salieron, como le digo, 3 libros, rotaciones de múltiples países. Fundamos 2 sociedades internacionales. Fundamos un registro latinoamericano de trasplantes que dice los trasplantes por año de cada uno de los países. Llevamos 30 publicaciones de eso, 30 reportes anuales. Conferencias internacionales puestos en todos lados y más de 2.000 trasplantes de riñón, de hígado, de páncreas. Hoy los que están a cargo, Mata y Fierre, han continuado con esa relación, ese aval y ese compromiso con la Escuela de Medicina. Así que la ejecutoria académica no solo está en estas 4 paredes, sino que está fuera de aquí. Y ahora con otras oficinas que hay en otros pueblos de Puerto Rico. Mi experiencia es veteranos y auxilio, pero también está en otras instituciones también. Promovida esa integración por una visión integral y flexible. Yo iba a decir orteguiana y lo apunté aquí inicialmente, pero es más como la de Alexis Carrel, cuando se tuvo que ir de su país porque quería hacer unos experimentos que tenían que ver con la Gruta de Lourdes. Y se fue para otro lado y el resto es historia. Estuvo en Canadá, después Estados Unidos, después fue el director del Rockefeller Foundation, donde utilizó lo mismo de que fuera una fundación abierta. Y esta es nuestra escuela, que es integradora y es abierta y es flexible. Y hay acomodo para todas las personas que se vayan a formar, no solo en las carreras tradicionales, sino en la dirección de liderato para servir al pueblo. Doctor Eduardo Santiago del Pi, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por la oportunidad.